Buenas tardes. Hoy voy a iniciar la clase de manera distinta. No va a ser una reunión, sino que estoy grabando para una presentación sobre lo que aparece en la guía número 4 del octavo año del Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, sede del Liceo de Paz. Chicos, buenas tardes. Si alguno ingresa, pues vamos a ingresarlo a la reunión, no hay ningún problema. Hoy vamos entonces a ver una pequeña presentación este, que voy a compartir acá. Ujú. Bien, antes de continuar, voy a salirme de la imagen, ¿ok? Para no estorbar mucho. Muy bien. Bueno, hoy vamos a estudiar lo que aparece en la guía de trabajo autónomo número 4. Primero que todo, recordemos que la guía de trabajo autónomo es una forma de trabajo autosuficiente, es decir, que ustedes tienen que tratar de ir realizando poco a poco según sus destrezas. Voy a hacer un pequeño anuncio antes de iniciar y es que el, el próximo lunes, 14 de junio, a través de Facebook Live en la página del colegio del virtual del Marco Tulio de Paz, vamos a estar haciendo una presentación o va a haber una charla a cargo del profe de estudios sociales Jonathan Cordero y la charla pues tiene como tema cómo trabajar las guías de trabajo autónomo sin entrar en pánico, estrategia de inteligencia emocional. Entonces es una manera para ayudarse a organizarse y poder elaborar los trabajos, tomando en cuenta, ¿verdad? Que muchos de ustedes trabajan o tienen hijos o tienen que atender a adultos mayores o hermanos, etcétera, pues como para que puedan irse ayudando y no se vayan acumulando sus trabajos y sus quehaceres y después pues tomen una decisión que no queremos, que es que muchas veces pasa, que la de desertar, ¿verdad? Ojalá no lo hagan, ojalá de verdad aprovechen esta oportunidad eh, para que sepan, vamos a estarles brindando charlas ahí de vez en cuando. Entonces, pues bueno, ese era mi anuncio. Ahora sí, entrando de lleno a lo que es la guía de trabajo, pues básicamente la actividad principal es, vamos a darle chance a Fernando que está ingresando. Ujú. Bien, vamos a continuar y en este caso, el tema que vamos a ver es sobre ya lo que son elementos propios de la poesía. De hecho, vamos a verlo en varias partes. Primero, en cuanto a los componentes más de estructura de la forma de un poema, y después ya con respecto a los componentes que se toman en cuenta para hacer un análisis de un poema. ¿De acuerdo? Recordemos las fases de lectura que habíamos visto al principio de año. Nosotros cuando analizamos un texto, tenemos que pasarlo por una serie de procesos o fases y pues en el caso de la poesía, pues también. Entonces vamos a empezar con lo más básico, que es la parte estructural, la parte de la forma, y después ya vamos con lo que es la parte abstracta, es decir, el fondo, la interpretación de lo que hay allí, de qué puede tratar, qué figuras se utilizan para poder entender de qué trata, etcétera, ¿verdad? A ver cuáles son esos recursos que se utilizan. Bien. Ah, la poesía lírica, ¿verdad? Es un género literario. Recordemos que existen varios géneros literarios. ¿Qué era un género? O bueno, pongámoslo así. Por ejemplo, cuando ustedes van al cine, ven los afiches. Entonces, es gracias a los afiches que ustedes pueden clasificar el género de una u otra película. Ver si es una película de terror, una película romántica, una película de comedia. Entonces, gracias a esas características que puede tener esa película, así como su afiche, es que ustedes pueden determinar cuál es su género, es decir, a través de la forma, ¿verdad?
Pues lo mismo ocurre con la literatura. A través de la forma en que se escribe, entonces vamos a poder clasificar. Entonces, si un texto se escribe de forma narrativa, en prosa, estamos ante el género narrativo, que puede ser cuento, puede ser novela. Si se escribe en verso, como en este caso, estamos ante la poesía, ¿verdad? Si se escribe en diálogo totalmente, entonces estamos ante el género dramático, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un género literario. En el autor quiere transmitir sentimientos, emociones o sensaciones con respecto a una persona o un objeto de inspiración. El tema de trabajo en un poema puede ser cualquiera, es universal. Y la expresión habitual del género lírico es el poema, aunque los textos líricos se suelen utilizar como forma de expresión el verso. También hay algunos textos líricos en prosa, pero estos son unos cuantos. Nosotros no los vamos a estudiar. Bien, con respecto al origen de la lírica, es importante, nada más como para saber algo muy básico, que eh, el origen de poesía lírica es de un instrumento musical, que es el que aparece allí, la lira. La lira, bueno, algunos la conocemos de otra manera, por ejemplo, las bandas eh, cuando se toca el 15 de septiembre, pero en este caso la lira es diferente, es un instrumento distinto, y entonces lo que hacía era acompañar las palabras, o más bien las palabras acompañaban la música, porque las palabras tenían que tener un ritmo, tenían que tener musicalidad. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, actualmente nosotros sí consumimos poesía, nos gusta la poesía, solamente que no de la manera tradicional. ¿A través de qué nosotros vamos a descubrir la poesía? A través de la música, de lo que nosotros escuchamos. Bien, bueno, hay una serie de características que yo les brindé de la poesía lírica. Es subjetiva, introspectiva, íntima. ¿Qué quiere decir subjetiva? Quiere decir que va a depender de mis sentimientos, de mi manera de pensar o de sentir en ese momento. No narra una historia. Bueno, aquí es muy curioso porque si bien aparece como característica de la poesía, nosotros leímos un poema que cuenta una historia. O sea, hay una ruptura de esas características. Emplea gran cantidad de imágenes y elementos de carácter simbólico. Es breve, dice por lo mismo, densa. Recordemos que a veces es muy difícil comprender de qué trata el poema, entonces no siempre es tan largo, sino que se trata de abreviar para tratar de ver cuál es la imagen que se quiere dar o el símbolo que se quiere dar. Posee un conjunto de rasgos característicos conocidos como estética. ¿Qué es eso? Bueno, es como la marca, por decirlo así, del autor o del escritor, ¿verdad? O de la escritora. Entonces, uno lee un poema y tiene ciertas características que uno dice, ah, eso es Lorca, ah, eso es Miguel Hernández, ah, eso es Gioconda Belli. Entonces, hay una serie de rasgos que uno dice, esa es su estética, ¿verdad? Pueden o no ajustarse a las normas de la métrica. Pues bien, la métrica, o más bien, ya todo lo que va de la mano de la métrica, lo vamos a estudiar, am, digamos, en esta primera parte de la guía, o sea, de la guía número 4. En la guía número 5 vamos a ver la otra parte, ¿de acuerdo? ¿Qué elementos vamos a encontrar en un poema? Bueno, el verso, que es la primera unidad métrica mínima, es una línea de escritura del poema, ¿verdad? Vienen varias líneas, cada línea es un verso. Estrofa es un conjunto de versos con una distribución fija de sílabas. El ritmo, la musicalidad que va a tener el verso y que va obviamente a darle cuerpo al ritmo o a la musicalidad del poema. La rima va a ser la igualdad o repetición de sonidos al final del verso a partir de la última vocal acentuada. El acento va a ser uno de los fenómenos que van a marcar el ritmo, la marca que hace pa, 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 pa. Esa marca
se hace destacando, ¿verdad? Ya sea un fragmento de discurso o sílaba. Bien, la métrica, que es lo que nos atañe esta semana, porque justamente le solicité sacar la métrica, va a corresponder a la medida de los versos. ¿Cómo se da? A través de la división silábica. Entonces, tenemos un verso que dice, verde que te quiero verde, es de un poema de Lorca que se llama Romance Sonámbulo, de Federico García Lorca. Este verso, verde que te quiero verde, podemos dividirlo silábicamente. Y vean que lo podemos dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Entonces, la medida de los versos se va a dar tomando una línea, un verso, y se suman la cantidad de sílabas. Cada línea va sacando una cantidad de sílabas. No es que sumo después en una estrofa cuántas sílabas hay, sino que cada una de esas líneas corresponde a una métrica. Luego tenemos la clasificación de la métrica. Dependiendo de la cantidad de sílabas que haya en un verso, se puede clasificar en arte menor o arte mayor. Entonces, aquí están los nombres, ¿verdad? Con los que tienen cada uno de los versos con estas sílabas. Puede ser monosílabos, bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos y octosílabos. Estos son los de arte menor. En español solemos utilizar octosílabos. Los versos octosílabos son mucho más comunes en la poesía en español. Bien, después tenemos la parte de clasificación de la métrica de arte mayor. Los de arte mayor, entonces serían todos aquellos versos de 9 sílabas en adelante. Los de 9 sílabas se llaman eneasílabos, decasílabos de 10 sílabas, endecasílabos de 11 sílabas, dodecasílabos de 12 sílabas, tridecasílabos de 13 sílabas y de 14 sílabas o más se van a llamar alejandrinos. Algo importante aquí, un dato muy importante, es que en español los versos más comunes de arte mayor son los endecasílabos, los de 11 sílabas. Bien, en la métrica nosotros podemos romper, digamos, con las reglas convencionales de cómo se dividen las sílabas, porque la métrica en realidad no se mide por la división silábica común, sino por los sonidos, por reglas fonéticas. Entonces, de acuerdo con esto, se aplican una serie de licencias poéticas. Estas son entonces como un permiso que se da al autor para modificar esa métrica del verso. De acuerdo con una serie, como les digo, de reglas fonéticas. Recordemos que ya habíamos visto en las variantes de la lengua, las variantes fonéticas. ¿Qué quiere decir eso? Cambios en el sonido. Entonces aquí ocurre lo mismo. Son reglas que se dan por situaciones de sonidos. Y bueno, vamos a conocerlas. La primera que tengo acá es la sinalefa, que es una de las más comunes en la poesía. Consiste en la unión de una vocal final de palabra con una vocal de inicio de palabra que sean consecutivas. En ese caso, el ejemplo, la ambición de sí, tanto le enajena. Entonces tenemos la ambición, yo no digo en español, la ambición de sí, tanto le enajena. O sea, yo no hago nunca esa pausa. Mentiras, cuando yo hablo, yo lo digo continuo, la ambición le enajena. Entonces, esta sinalefa, esta marquita, se toma como una sola sílaba en español. Entonces, si contamos el verso, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas en lugar de las 13 sílabas que estarían marcadas si separáramos sin cumplir con la sinalefa. Otro caso menos usual es el de la diéresis. La diéresis consiste en separar de un diptongo, ¿verdad? La separación de un diptongo en el verso.
Entonces, esta separación muy rara vez se da, aunque a veces se da. Y cuando se da, aparece con la marquita de la diéresis. Entonces, por ejemplo, en este verso que dice, con su cantar suave no ha perdido. Entonces tenemos, además de una sinalefa, ¿verdad? Que está marcada en verde, no ha, tenemos la marquita de la diéresis. Eso quiere decir que cuando yo lo leo, yo debo separar suave. En vez de decir suave, debo decir suave. Con su cantar suave no ha perdido. Eso es una regla porque se quiere dar alguna marca, algún estilo. La sinéresis es lo opuesto de lo anterior. En lo anterior se separa un diptongo. Aquí lo que se ocurre en la sinéresis es que se une un hiato. Entonces, el hiato se transforma en un diptongo. Por ejemplo, cuando viene esta marca, vino sentimiento, guitarra y poesía. ¿Me escucharon bien? Yo no dije poesía. Vino, sentimiento, guitarra y no dije poesía, dije poesía, como una especie de U. No necesariamente fue una U, pero suena parecido. Entonces, ese cierre vocálico que ocurre, que yo estoy cerrando la boca un poquito más como si fuera una U, eso se le llama sinéresis. Bien, y por último, dentro de estas reglas de la métrica, está la ley del acento final, que consiste en un aumento o disminución de las sílabas del verso de acuerdo con el acento de la última palabra del verso. Recordemos algo importante sobre el acento. Yo siempre les hago el sonidito con palmas, ¿verdad? Tenemos dos tipos de sílabas para recordar. Las sílabas átonas, que son aquellas que no tienen el acento, no está el golpe de voz, como en acudió, acu, ¿verdad? No hay nada, no pasa nada, son iguales. Y la sílaba tónica, que es donde está el golpe de voz, acudió. Oye, tiene un ritmo, acudió. Entonces, este ritmo se da gracias a que hay un golpe de voz. Entonces, gracias a ese golpe de voz es que se clasifican las palabras. ¿En qué? Bueno, si en un verso tenemos una palabra final, o sea, a final de verso, que es aguda, entonces lo que ocurre es que se suma una sílaba a la métrica. Por ejemplo, vean el primer verso, dice, a la luna venidera. La palabra venidera, si lo hacemos así, venidera, venidera. El golpe de voz está en D, entonces es una palabra grave. Pero vean qué pasa en el segundo verso. El mundo se vuelve a abrir. El mundo se vuelve a abrir. Vamos a ver. Abrir es la última palabra. Entonces, si yo la separo silábicamente, abrir. A, el golpe de voz está al final. Entonces, eso quiere decir que es una palabra aguda. Si la palabra es aguda y yo separo esto, fíjense que da 7 sílabas. Pero al haber una palabra aguda al final del verso, yo sumo una sílaba. El segundo caso es cuando la palabra final de verso es esdrújula. Entonces, aquí lo que ocurre es lo opuesto al anterior. No se suma, sino que se resta una sílaba. Esto, bueno, es un verso de una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Muchacha Típica. Entonces, inicia así. Es esa muchacha típica. Entonces, es esa muchacha típica. La palabra típica que está al final. Vean que el golpe de voz iría así. Típica. Se acorta el sonido. Y ese es drújula además. Entonces, si sumamos las sílabas, da 9, pero como típica es esdrújula, se resta. Entonces queda en 8 sílabas. Y por último tenemos el caso de los versos cuando la palabra es llana o grave. No ocurre ningún cambio en la métrica. Vean que aquí les puse un fragmento de un poema que tiene tanto una palabra aguda, azul, ¿verdad? Que en este caso azul alarga el sonido, por lo tanto, es aguda, 7 más 1, 8.
Y también tenemos el caso de un verso con una palabra esdrújula, árboles. Entonces, como es esdrújula, se resta una sílaba, tiene 9 sílabas, se resta una, queda 8. Y en el caso de marineros y cielos, marineros y cielo, marineros es grave, cielo es grave. Entonces no ocurre nada, queda igual. ¿Ok? Esa es la presentación. Todavía tengo acá algo más que enseñar de la guía, pero no sé si ahí estaba alguien ahorita, que creo que, vamos a ver. Fernando, no sé si tenés alguna duda de lo que acabo de explicar. No, profe, además yo soy el único, entonces, Sí, no. pero puede tener dudas. Perfecto. Ok, voy a No, no, continuar no. Todo entonces bien. con el ejercicio de la métrica que aparecía en la guía, ¿de acuerdo? Sí, sí, Ok. por favor. Bueno, primero vamos a ver. Aquí está la guía, que esta vez era, bueno, las actividades con base en andaluzadas ticas. Les pedí para la lectura diaria, recordemos que tenemos que leer 40 minutos diarios. Yo entonces pues les propuse la escogencia de un poema de su gusto y que anotaran en el portafolio de evidencias lo que ustedes consideraran más importante. Podía ser un dibujo, podía ser un fragmento, podía ser una reflexión en torno a ese poema libre, ¿verdad? Bueno, yo aquí viene la Ujú, información que acabo de explicar. Este, ujú, y acá está la instrucción de la actividad, que era sacar la métrica, tomando en cuenta estas reglas que acabo de indicar. Entonces, voy a irme a la pizarrita. Me van a disculpar ahí mi uso del marcador, pero todavía no sé usar bien mi pizarra, entonces parece que lo hizo mi hijo, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que tenemos es cómo debía de haber quedado, bueno, más bonito, ¿verdad? En el caso de ustedes, lo que es la métrica de este fragmento que yo les dejé en la guía. Vamos a ver, entonces ujú, tenemos, bueno, en este primer verso no hay regla, perdón, no hay licencia poética, es decir, no hay sinalefa, diéresis, sinéresis, ni ley del acento final. Entonces simplemente se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este da 8. Luego aquí tenemos una sinalefa en el segundo. Vean que ya la uní. Entonces sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mucho cuidado con María porque aquí hay una tilde en la I. Eso quiere decir entonces que se separa. Y esto me da 8 sílabas, ¿de acuerdo? Luego en la tercera, en el tercer ujú, verso, dice, no es guayaba con 2 balas. Este no es, sería una sinalefa. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente tenemos 8. En el cuarto verso hay otra sinalefa marcada, trajual, joal, ¿verdad? Y tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. Luego tenemos el quinto verso con esta marca de sinalefa. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También tiene 8 versos. En este de acá tenemos otra sinalefa en nido y en niduen, doen. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 versos. En el 2, 4, 6, 7, en el séptimo verso, no hay uno, sino que hay 2 sinalefas. Al inicio y al final. Vamos a ver, entonces da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También da 8 sílabas. El verso número 8 dice que aquí tenemos una sinalefa y sumaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Tenemos 8. Vamos a ver qué pasa en la novena marca, en el noveno verso. Dice, aquí tenemos 1, 2, 3 sinalefas, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Y A,
en hacer to a y darle a. Aquí hay otra. Entonces vamos a contar tomando en cuenta que la sinalefa es una sílaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasa con la palabra 3? Es un monosílabo. Todos los monosílabos son palabras agudas. Recuerden que acabamos de decir que la ley del acento dice que si una palabra final de verso es aguda, se suma una sílaba. Eso quiere decir que ya no da 7 sílabas, sino que va a darnos 8 sílabas. Y por último, vamos a tener acá, esta última no tiene ninguna sinalefa, entonces contamos sílaba por sílaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Da 8 sílabas. Entonces, tenemos que el poema de Aquileo Echeverría, de Concherías, probablemente sea un poema en donde predominen los versos. ¿Cómo se llaman esos versos? Los versos, voy a ponerlo, a ver si lo puedo poner con este. Los versos octosílabos, según yo estoy escribiendo. Esos son los que tienen 8 sílabas. Correcto. Entonces sería octo. Sí. Me siento como mi hijo aprendiendo a escribir. Uy, octosí. Y, profe. Estoy aprendiendo. Tengo que conseguirme el puntero, es más fácil. Ahí está. Bueno, Sí, empecé bien, terminé mal, pero sí, la idea es esta. Aquí hay que poner en todos estos, hay que poner 8. No lo voy a poner porque ya veo cómo escribo, ¿verdad? Hay que poner 8, 8. En este caso hay que poner 7, ¿verdad? Más 1. 7 más 1. Para saber que aquí se aplicó la ley del acento final, porque esta palabra es aguda. No voy a escribir la palabra aguda, nada más voy a poner esto aquí para indicar que es agudo. ¿De acuerdo? Entonces, así tenía que quedar, obviamente con letra más bonita, ¿verdad? Pero así tenía que quedar el ejercicio de la métrica. Porque ya la próxima semana que enviamos la guía número 5, voy a explicar qué es lo que hay que hacer ahora con respecto al análisis del poema. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, yo les voy a pasar la información de la otra parte de esta presentación. Vamos a reunirnos para ver esa parte, ¿verdad? Y yo voy a explicar, igual como hoy, la reunión siguiente. Fernando, muchas gracias por acompañarme y los que van a ver este video, muchas gracias. Espero que estén bien en casita. Nuevamente les recuerdo a todos la actividad que va a haber el lunes en el Facebook del colegio. Va a ser un Facebook Live de una charla que va a dar el profesor Jonathan Cordero, el profe de 11º de Estudios Sociales. Buenísima. Ya ahí está la ficha, de hecho, para que lo revisen. Cómo trabajar las guías de trabajo autónomo sin entrar en pánico. Estrategia de inteligencia emocional. Entonces, el profe les va a brindar herramientas para que ustedes se organicen sobre cómo trabajar en este periodo de crisis. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Entonces, Fernando, no sé si querés decir algo antes de cerrar. Bueno, profe. No, lo que le iba a decir es de que, o sea, lo que nos acaba de mostrar de cómo, bueno, separar, bueno, lo de las sílabas y todo, así mismo, como usted lo hizo, se lo tenemos que presentar. Correcto. Hay que hacerlo exactamente así. Ok, con las sílabas contadas y cada sílaba, bueno, y cada sílaba que tiene, tenemos que poner el octosílabas y eso. Al final se pone nada más, todos los versos son octosílabos, porque no vamos a poner octosílaba, octosílaba. Lo que sí hay que poner es el numerito Sí. para indicar que se hizo la división silábica. Ok, ok. Bueno. Bueno, profe. Entonces, pues muchas gracias, de verdad. Y nada, los veo la próxima semana.
Un abrazo y a la Bueno, distancia y pues, cuídense chao. mucho. Bueno, chaito.